Cuando hablamos de una organización sin jefes, en realidad la gran pregunta es ¿y quién se sienta en el trono que tenía el director pasado, ¿no? La idea en realidad es que nadie lo haga, pero si nos vamos más a profundidad, en realidad el nuevo jefe de la organización se convierte el propósito. Nosotros hablamos del propósito como ese para qué existe la organización. E incluso tomo el concepto del círculo dorado de Simon Sinek, en donde tienes al centro el para qué, luego tienes como el cómo y al final el qué. El propósito es una mezcla entre ese para qué y la organización en sí misma busca materializar ese para qué en el cómo, haciendo diferentes qués. Frederick Laloux incluso habla de un propósito evolutivo porque hablamos que la organización es la que tiene el propósito. Es el propósito que percibe la organización como colectivo quien marca esa dirección. Y cuando digo dirección incluso me refiero a la brújula, ¿no? La analogía es como si tuviéramos un sentido de cuál es el destino al que queremos llegar. Tenemos una especie de brújula que nos marca cuál es ese norte. Y sin embargo asumimos que en el camino tendremos que ir haciendo desviaciones para poder llegar ahí. Cuando tú te subes en una bicicleta, no asumes que vas a poder tener un plan perfecto de en qué carril te vas a ir y cómo vas a ir subiendo en tal. No, tú tienes un sentido de a dónde vas, ¿no? Tienes una noción de cuál es tu destino final y te permites ir virando en el camino, ¿no? Si llegas y una calle está cerrada, pues más que forzar el pasar por ahí, te puedes permitir el desviarte y retomar el camino, porque tienes una especie de GPS que te dice, bueno, pues ahora tienes que redireccionar hacia la derecha en los próximos 20 metros, ¿no? El propósito es, de nuevo, esa brújula que nos dice a dónde tenemos que ir como organización, ¿no? En la medida en la que las personas tengan claridad sobre cuál es ese propósito, será más fácil que se pueda hacer de forma distribuida, porque hay un sentido de alineación. Pero también el propósito es evolutivo en la medida que la organización va cambiando de acuerdo al contexto en el que se desenvuelve. Tal vez en un contexto VUCA, en donde puede surgir una pandemia o una crisis económica o una guerra nuclear, la organización puede identificar que el contexto le está demandando cosas distintas y puede buscar nuevos qués o incluso nuevos cómos para poder contribuir a ese para qué. Es precisamente gracias al sentido de propósito que podemos tener un sistema distribuido. Cuando buscamos atraer talento a la organización, muchas veces la forma en la que lo hacemos es con incentivos externos, ¿no? ¿Cuánto te van a pagar? ¿Dónde está la oficina? Cosas superficiales, porque asumimos que lo único que estamos haciendo es contratar habilidades. Pero estas organizaciones reimaginadas nos invitan a pensar en el talento como aquellas personas que comparten ese llamado al mismo propósito. Si las personas tienen un propósito personal que es compatible a ese propósito organizacional, ellas en sí mismas van a poder adaptarse al contexto, pero van a tener ese mismo sentido de orientación. La invitación a cualquier organización que quiera reimaginarse es a definir ese propósito y a comunicarlo con tal claridad que eso sea lo que atraiga a talento que quiera contribuir ahí, haciendo ese cómo con esos qués, y respetar el propósito realmente como esa métrica para la toma de decisiones, ¿no? Cuando alguien tiene una objeción en una toma de decisiones por consentimiento, lo que dice es el propósito está en peligro y tenemos que cuidarlo, y el propósito es jefe.